En nuestra clase anterior habíamos hablado de lo que constituye formalmente la religión. Y habíamos visto al mismo tiempo que la religión es una. No puede haber varias religiones. Y que si existe el problema del ecumenismo o de la universalidad de la religión, ese ecumenismo o esa universalidad tiene que pertenecerle, de hecho, formalmente, a la religión única, que es al mismo tiempo universal, ecuménica. Pero aquí es donde conviene aguzar un poco el entendimiento para advertir en qué consiste esa universalidad y cómo se distingue una universalidad que cualifica intrínsecamente una realidad de una universalidad por extensión que no es un calificativo formal o intrínseco de esa realidad. Aclaremos un poco esto. Hay en lógica una ley que dice que cuando más universal es un concepto, se refiere a más cosas, pero al mismo tiempo tiene menos contenido intrínseco. Es decir, tiene menos notas constitutivas que lo distinguen. Así, por ejemplo, la noción de animal se aplica a todos los animales existentes, pero no significa, no trae en esa noción implícito la noción de león, ni la noción de perro, ni la noción de vaca, ni la noción de hombre. A su universalidad, de alguna manera, le sucede un cierto vacío en cuanto al contenido. Es una universalidad sin contenidos inteligibles implícitos. Cuando se habla de una universalidad formal, se hace referencia a una noción que al mismo tiempo que es universal, está llena de todos los contenidos implícitos, como es la noción de ser. El ser, propiamente hablando, se da en Dios, que es el universal in essendo, el universal en su propia realidad como tal. No es un universal insignificando para significar muchas cosas, sino que es un universal por su contenido mismo, por lo que hace y constituye a su propia formalidad. Digo esto para distinguir a su vez lo que constituye la universalidad, o sea, la catolicidad propia de la Iglesia, que es un constitutivo formal propio de su esencia, de su naturaleza, de la universalidad, por ejemplo, que puede tener el Rotary Club o que puede tener en alguna medida la masonería. Son instituciones también universales, y son instituciones universales porque abarcan un amplio contenido de gente que puede pertenecer a ellas, aun cuando pertenezcan por su fe, por su adhesión a distintas representaciones religiosas, porque no se toman en cuenta las diferencias, sino que se las trata de integrar, justapuestas en un todo que es el resultado de una suma, que es el resultado de una adición, que es el resultado de una justaposición y no de una asimilación intrínseca. Cuando hablamos de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, queríamos dar a entender al mismo tiempo que la Iglesia es como un organismo. Y un organismo tiene y posee unidad junto a su catolicidad.
De manera que la universalidad de la Iglesia le corresponde como una nota propia de su naturaleza, como una nota que hace, diríamos así, a la universalidad de su misión y a la universalidad de su constitución. No se puede ser más universal, más ecuménico que aquella universalidad y ecumenismo que la Iglesia contiene. Cuando se abre uno a la integración de otras comunidades religiosas, la pregunta que nos queda por hacer es esta: ¿es que esas comunidades religiosas pueden aportar algo a la religión católica que la religión católica no posee? ¿Aportan algo nuevo desde el punto de vista religioso? ¿O lo único que aportan son sus deficiencias, sus desfallecimientos, sus errores, su falta precisamente de universalidad en el sentido lato y completo en que lo es la Iglesia Católica? Esta es la pregunta que nos hemos hecho muchos en cuanto se inició dentro de la Iglesia esta manía del ecumenismo. Digo manía porque era un salir al encuentro de una serie de posiciones religiosas que en su contenido propio negaban un aspecto de la verdadera religión, herejía, o no completaban la visión completa que se tiene de la religión. Pensemos, por ejemplo, en una de ellas. El judaísmo, ¿por qué no es una religión completa? Falta Cristo. Entonces la religión se consuma, termina, se realiza. Y con Cristo y la fe en Cristo falta la gracia redentora, la gracia que es capaz de transfigurar la realidad humana, cristificándola. Entonces es una religión que ha quedado a medio camino, incompleta, y que como todas las cosas que quedan a medio camino, no solamente niega aquello que le falta, sino que en alguna medida se preocupa por combatirlo y por deformarlo, presentándolo bajo un aspecto que no es el verdadero. Y por eso la actitud en general del judío, que no es tanto religiosa como vindicativa con respecto a la religión verdadera, porque ellos se hacen este razonamiento: si los cristianos tienen razón, nosotros estamos en broma, la hemos errado. Y aquí procuren hacer lo que decía aquel refrán español: procure siempre acertalla el honrado y principal, pero si la acierta mal, sostenella y no enmendalla. En cierto modo la han acertado mal y entonces tratan de sostenerla y no enmendarla. Y si nosotros nos referimos a algo que depende directamente en su constitución de la religión judía, que es el mahometanismo, lo que tiene de religioso está en el Antiguo Testamento. Es lo propio de la que el Antiguo Testamento nos revela. Es lo que nos manifiesta y nos enseña en alguna medida los libros que pertenecen a la, ¿cómo es que se llama?, a la Torah, a los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, que constituyen el fundamento de la fe musulmana. Cuando a veces se habla con ese irenismo, con ese deseo de pacificación a toda costa, que parece ser el leitmotiv constante del pensamiento vaticano actual, y se nos habla de que al fin de cuentas nosotros creemos en el mismo Dios que Mahoma. Podemos decir, sí, Dios es uno, es el mismo, pero nuestra forma de llegar a Él no es la misma, porque la versión que nosotros tenemos de Dios, que viene de nuestro Señor Jesucristo, es una versión que completa el sentido y el conocimiento de su unidad, admitiendo que al mismo tiempo que uno es trino. Y esta idea de la Trinidad divina, esto no está en el Corán.
no es una idea maometana. De manera que nosotros adoramos al Dios Trino y ellos no adoran al Dios Trino. Y no adoran, por supuesto, a Jesucristo y al Verbo, de manera que no tienen el mismo Dios que nosotros. Tienen otro Dios. Aquí es donde conviene también hacer una referencia al ecumenismo desde otro ángulo, desde otro punto de mira. Porque el mahometanismo, el islamismo, es también ecumenista. Aparece como una religión universal y aparece en alguna medida referida a todos los hombres que deben ser convertidos al Islam, a la verdadera fe que el Islam nos enseña. Esta universalidad del mensaje de Mahoma es la misma universalidad que la del mensaje de Cristo. Hay dos maneras de universalizarse el hombre. Lo hemos dicho en varias oportunidades, pero conviene siempre de repetirlo. El hombre se universaliza por lo alto, por el espíritu, en la ciencia, en el saber, en el conocimiento, que da la razón. O el hombre se universaliza en los apetitos, porque todos los hombres tenemos los mismos apetitos sensibles. Estas apetencias, las apetencias de nutrición, las apetencias de mando, las apetencias de carácter erótico, son apetencias que están en todos nosotros. Y que uno puede, de alguna manera, referirse universalmente a la razón como principio que lleva a la realización completa y acabada del hombre, o referirse a los apetitos sensibles, carnales, y de alguna manera tratar, diríamos así, de conjugar la salvación en función de uno u otras tendencias. Aclaremos esta noción, que puede quedar un poco oscura. El hombre aspira por su inteligencia al conocimiento del ser. Para eso está hecho. Para conocer al autor de la vida, de la realidad. Y si conduce bien su inteligencia naturalmente y no se deja ofuscar por las apetencias que oscurecen y cierran el entendimiento. El entendimiento es un poco afectado por los pecados y por la pecaminosidad en general. El hombre que se entrega a una vida de voluptuosidad en el orden pura y exclusivamente sensible cierra sus compuertas espirituales para la comprensión de la realidad. Lo dice Isaías en un proverbio que no lo recuerdo muy bien, pero cuyo sentido es este: sus pecados oscurecieron su mente y perdieron el saber de Dios, no lo conocieron más. En los hombres eso sucede, para más sucede más todavía, se insiste más porque Dios es un testigo, diríamos así, molesto, en una vida pecaminosa. El hombre que sabe que ha pecado, el que se reconoce como pecador y se reconoce ante Dios, es el hombre que está en el camino de la salvación, porque Él nos engaña. Y de alguna manera, diríamos, todavía en él existe este conocimiento salvador, incoativamente de su realidad. Pero en general el hombre siempre tiene una tendencia casi insoslayable a justificar su pecado, a querer explicarlo, a querer dar una teoría justificadora del pecado. Y al pretender justificar el pecado es cuando cae en el pecado contra el espíritu, que es el peor de los pecados, porque los demás pecados que nacen de la fragilidad de nuestra carne son pecados en alguna medida perdonables, pero los que van contra el espíritu no son perdonables porque separan al hombre ya irrevocablemente de esta orientación hacia Dios, que es la propia, diríamos así, de su naturaleza.
El hombre tiene entonces una vocación que lo lleva al conocimiento de Dios. Este conocimiento en el plano pura y exclusivamente natural no se produce. No lo conozco a Dios cara a cara. Y aquí podríamos hacer una pregunta que el historiador no podría responder de ninguna manera si no se completa de algún modo con el teólogo. Porque el historiador solo no podría decir ni sí ni no. Necesita la ayuda del teólogo. ¿Hubo alguna vez una situación en la que el hombre se encontró en la naturaleza pura y exclusivamente abandonado al ejercicio puro y exclusivo de su razón natural? El hombre en el paraíso estaba asistido por Dios según la tradición. Y aquí es donde el historiador diría, bueno, eso será según la tradición. Nosotros no podemos decir nada. El historiador en última instancia llega hasta Lucy, ¿no es así? Y en Lucy termina. Y Lucy es, de hecho, un resto arqueológico que, en fin, se le dan determinada cantidad de años de haber existido en esa época, pero no sabemos bien ni qué es, ni si efectivamente es un ser humano o no es un ser humano, no lo conocemos muy bien. Parece que sí, pero no es seguro. De hecho, nosotros tenemos referencias al origen a través de la tradición, por lo que la religión nos ha revelado. De otro modo, no conocemos el origen, como no conocemos el fin. Nos encontramos siempre en esta pieza, en esta habitación, entre la oscuridad que está afuera para aquel lado y la otra oscuridad que está también afuera para el otro lado, la que viene de los orígenes y la que se pierde en la noche del porvenir oscuro en el cual nos metemos, en el cual nos adentramos. De hecho, el hombre nunca estuvo abandonado a su naturaleza, Dios lo asistió. Y en el paraíso la presencia de Dios estaba él. Tenía esa gracia sobrenatural o preternatural, como dicen los teólogos con más precisión todavía, que él perdió como causa del pecado. No es que su naturaleza haya caído en un estado de corrupción completo, como sostiene, por ejemplo, Lutero. En el hombre no hay esa corrupción completa de la naturaleza, sino indirectamente. Es decir, cuando se ha perdido un bien muy deseado, alguien a quien uno ha querido mucho, o una fortuna, o una situación, diríamos así, de preponderancia, a uno lo afecta, incluso en sus afecciones naturales. Afecta, provoca lo que podríamos llamar hoy, para estar de acuerdo con la moda, una suerte de desfallecimiento de la voluntad, a la cual le llamamos nosotros una disminución del deseo de vivir, del gusto de vivir, que se produce eso, y tal vez de la entrega a ciertos vicios como una compensación que el hombre tiene para abandonarse a esos otros movimientos de la sensibilidad, puesto que la inteligencia no le ofrece ya el alimento que tenía cuando vivió en el paraíso. De cualquier modo, Dios le dejó la religión y le dejó ciertos conocimientos religiosos que el hombre lo mantuvieron de alguna manera en el ejercicio de sus actividades. Pero lo importante es esto: esta religión siempre fue señalándole al hombre la posibilidad de una redención. El Señor del mundo iba a venir a rescatarlo. Esa es una idea universal, extendida en todas las religiones paganas. Todos los paganos, en la medida en que conservaron de alguna manera la tradición primordial con una cierta distinción, con una cierta diafanidad, pensaban en este advenimiento que había de suceder en el transcurso del tiempo. Ustedes piensen simplemente en que cuando se conquista el Perú, Pizarro entra en conversaciones, creo que con Atahualpa, y fue él el que le preguntó si él era el que había de venir. Es decir, ellos esperaban a alguien que había de venir.
Lo curioso es que yo lo he leído en una historia de la religión, porque los historiadores de la religión tienen una gran virtud. Generalmente no creen en nada. Y entonces hacen una historia de la religión en la cual falta el encanto de la fe, que es el que permite la apertura del espíritu hacia las verdades de fe que allí se producen. Parece ser que uno de los principios de la sabiduría en toda persona que se ejercita en este tipo de conocimiento no tener en cuenta para nada la opinión del creyente, como si su experiencia o su propia fe le oscurecieran el acceso a las verdades religiosas. Entonces, este autor de la historia de las religiones supone que Atahualpa era un zanahoria, un perfecto imbécil que estaba esperando no sabía qué, y que confundía de que Pizarro podía hacerlo. Y Pizarro, a su vez, era un embaucador que le hizo creer a este que efectivamente él traía aquel que ellos esperaban. Fíjense que la realidad, vista así, tal vez con la ingenuidad y con la inocencia, yo de ser ingenuo e inocente nunca me he alabado de ninguna manera, pero admitiendo de que la fe me haga ser ingenuo o inocente, es que los dos tenían razón. Atahualpa porque esperaba precisamente el advenimiento de eso que ellos estaban esperando, y el otro porque lo traía. No lo traía él personalmente era un pecador, pero traía a sus sacerdotes, los traía, diríamos, al Cristo sacramentado, y en esa sacramentación de Cristo traía lo que el otro esperaba, eso que estaban esperando. Esto dejó, diríamos así, Dios a los hombres esa esperanza. Esperanza que es curioso, todos los hombres la tuvieron. Incluso la tenían en aquellos símbolos religiosos que constituían lo que podríamos llamar los recursos litúrgicos, rituales inmediatos de la vida del gobierno. El rey era sacerdote y rey al mismo tiempo. Tenía la corona del sacerdote y el cetro del que mataba, pero era un sacerdote y rey. Y en cierto modo era curioso, para la mayor parte aún de las tribus insignificantes, este rey, sacerdote, era rey y sacerdote del mundo. Si ustedes escuchan bien y de alguna manera logran afinar la intuición, verán de que este rey representaba el que iba a venir. No era él el rey del mundo, pero el rey del mundo es el que iba a venir. Y el que iba a venir precisamente como rey y sacerdote, en la persona de Cristo, del Mesías, del anunciado, del Sóter o del Salvador. Bien, lo que nos interesa a nosotros ahora indicar es esto: cómo la religión verdadera, aquello que va a venir, supone al mismo tiempo una transfiguración, una transformación de nuestra realidad. Transformación de nuestra realidad que se incoa en los movimientos propios del espíritu, es decir, en el conocimiento, en la razón, en la inteligencia y en la voluntad. En la inteligencia por la fe y en la voluntad por la esperanza. La fe porque la fe es un conocimiento. Siempre hemos insistido acá sobre este aspecto. La fe, tal como la enseña el catolicismo, es conocimiento. Y es conocimiento objetivo. Es mi adhesión objetiva a aquellos dogmas, a aquellos principios que la Iglesia Católica enseña. Eso constituye el objeto de la fe. No hay que confundir la fe con lo que en alguna medida el protestantismo ha enseñado como fe. El protestantismo ha enseñado como fe un estado de convicción intrínseca de que me voy a salvar. Es decir, la fe propia del protestante es un sentimiento, no es un conocimiento. Y esto es importante, porque el sentimiento siempre es una resonancia que viene en nuestra afectividad como consecuencia de un impacto cognoscitivo,
de un impacto que hace nuestra inteligencia o que nuestros sentidos reciben al percibir algo que provoca a nosotros una emoción y que posteriormente deja la latencia de un sentimiento. Pero no es un conocimiento. En el católico, lo del sentimiento, lo hemos dicho en otras oportunidades, es completamente aleatorio. Yo puedo sentir frente a los dogmas que me enseñan un gran sentimiento de adhesión. No puedo sentir nada. Personalmente tengo una tendencia a no sentir nada. Es decir, tengo una tendencia a que los sentimientos no se me reflejan en esos aspectos. Se manifiestan en otras cosas, pero no en eso. Yo adhiero pura e intelectualmente a aquello que la Iglesia propone como fe. Y en eso constituye mi fe. Y esa fe es un conocimiento que me abre una perspectiva, un horizonte de saber que no lo tengo naturalmente, que naturalmente no lo puedo conquistar, que naturalmente no lo puedo lograr. Y fíjense que a veces es tan misterioso este conocimiento que no lo logramos. Los católicos que somos casados y sabemos que nuestra relación con nuestra mujer es la misma relación de Cristo con la Iglesia, no sabemos qué constituye esto. ¿Por qué la relación semejante? Sé, porque me lo enseña la fe. Sé que participo de un misterio, de un sacramento misterioso, profundo. Pero ¿cuál es el grado de intensidad de ese sacramento? ¿Cómo uno lo vive permanentemente? Estas son cosas que se van descubriendo en el curso de la vida y diríamos no se terminan de descubrir nunca. Yo creo que uno llega viejo y no sabe bien ni quién es. Y de alguna manera pierde hasta este sentido de todas aquellas cosas que constituyen el ámbito de sacralidad que el conocimiento religioso permite tener. Este conocimiento religioso abre una perspectiva inédita para el hombre y al mismo tiempo despierta en él la apetencia por esos bienes que la religión promete. Y en esto constituye la esperanza. Pero salvar, como voy a decir, como una chica amiga que parece que ha sufrido mucho en la vida y se dice, si no me llego a salvar, hazme un escándalo. Porque después de lo que he sufrido, si no me llevo a salvar, te armo un lío que me van a escuchar de distintas partes. Bueno, no llegamos a eso, pero la salvación, ¿en qué consiste? De hecho, dirá la misma Iglesia, nos dice a nosotros, consiste en la visión de Dios. ¿Y la visión de Dios qué es? ¿Qué es lo que nos promete? Es algo que pertenece al orden intelectual, espiritual del hombre. Fíjese que nosotros podemos ir viendo aproximativamente todas estas verdades a partir de ciertas experiencias que la vida nos ofrece. Fíjese que la vida es más pródiga en ofrecernos experiencias que nos aproximan más al infierno que al cielo. Es decir, tenemos una experiencia más clara de lo que se puede sufrir que aquello de lo que se puede gozar desde el punto de vista espiritual en el otro mundo, del cual no tenemos una idea muy clara. Una idea que nos da aproximadamente esto es la contemplación estética. A veces un paisaje, a veces una obra de arte, una música, nos transporta y nos hace vivir un poco, diríamos así, con esa soltura espiritual que debe ser la levedad propia de los cuerpos gloriosos. El que experimentó una cosa de esta, según él dice, y lo narra a veces con una fidelidad tan bien hecha que da gusto a veces leerlo, es don Manuel García Morente, cuando tuvo la visión de la presencia de Cristo. Y entonces se sintió, dice, él vivía en un departamento en París, de lo más común y chabacano que se podía pedir, pero ahí vivía. Y ahí, en un momento de soledad en que él se encomendó a Dios porque estaba desesperado totalmente, que no podía sacar a sus hijas de España, se le apareció Cristo. Entonces dice, estaba ahí,
yo no vi nada, no oí nada, no sentí nada. Me sentí como levantado en el aire, como sin peso, sin carne, sin nada, en un estado de contemplación estático, pero no he tenido visión, no he tenido audición, pero sé que estaba ahí, que era Él, que era su presencia. Y desde ese momento mi vida cambió por completo. Saco esta colación porque hoy me acordaba de don Manuel García Moreno, que es profesor acá en la Universidad Nacional de Cuyo, y donde dictó también un curso de introducción a la filosofía, que hoy un señor me dice, ¿puedo recomendar el libro de don Manuel García Morente a los alumnos que estudian filosofía? Y le digo, mire, siga la indicación que da don Manuel. ¿Sabe lo que dijo del libro de él? Que había tratado de hacer el menos daño posible con su libro, porque estaba de vuelta de todo lo que había enseñado hasta esa época, y estaba de vuelta precisamente por esta visión que tiene. Esta visión es, si se quiere, como un anticipo de lo que puede suceder en el otro mundo. Y como un anticipo puede ser cuando nos encontramos con el ser que creemos. De alguna manera hay allí algo que no solamente llena nuestra vista, sino que es algo que nos hace vivir en un plano superior de afectividad, que nos hace, diríamos, estar un poco suspendido de esa presencia, y como suspendido de esa presencia por el hechizo que ejerce sobre todas nuestras fuerzas de carácter espiritual. En la verdadera religión, la salvación es algo que tiende a la universalización de estas tendencias, de estas apetencias espirituales. Es la inteligencia y la voluntad las que son convocadas. En la religión maometana son los apetitos inferiores. Es, si ustedes quieren, el erotismo el que es convocado. Parece ser que este era un defecto muy árabe. No sé si lo hacen para atraer turistas o efectivamente es un defecto que pertenece definitivamente a la raza. Pero según decía un rabino, dice, la procacidad, dice, se ha repartido muy bien en todas las naciones. Dice, pero 9 de las 10ª partes las tienen los árabes. Y si con las otras 9 partes alcanza para condenar al resto del universo, de manera que él veía en esto. Pero parece ser que los árabes tenían una propensión muy fuerte a la exaltación de estas tendencias, de este erotismo, y en cierto modo conciben el paraíso como, diríamos así, perdón, como un prostíbulo de gran lujo. Pero es la forma en cómo lo conciben y el que lo ofrecen. Podemos nosotros creer de que esa noción de universalidad, que está fundada en la universalidad de los apetitos, es exactamente la misma noción de universalidad, de catolicidad, que se funda en el conocimiento, en el saber espiritual, en las tendencias espirituales del hombre. A veces, cuando los que hablan son hombres que están colocados en una posición de privilegio dentro de la iglesia, son los que mandan, son los que gobiernan, son los encargados de enseñarnos. A uno le cuesta creer que puedan cometer errores tan garrafales, tan notorios, tan inmediatamente a la altura del conocimiento de cualquiera que haya estudiado historia de la religión. Esta idea de creer de que se puede amalgamar todos los errores, justaponerlos, y que de alguna manera todos vamos a estar conformes, no sé qué. Otro día leía en una nota escrita por este chico Sarabí, que es una especie de preacher protestante aquí. Yo lo conozco, soy amigo de él, un buen chico, es médico, es colega de usted. Entonces él decía una cosa que me hizo un poco de gracia. Dice, solamente nos podemos poner de acuerdo si tomamos como base o como fundamento del conocimiento religioso la Biblia. No tenía ganas de decirle, dígame, Fernando, ¿a qué Biblia?
vamos a tomar como base de ese conocimiento religioso. Porque todas las que yo conozco, todas las Biblias que yo conozco, son de algún modo interpretadas dentro de una iglesia determinada. Son interpretadas por una iglesia. Constituyen de alguna manera la exégesis de esa iglesia. ¿Usted cree que se puede escapar a ese hecho? ¿Quién le dijo a usted que la Biblia era un libro santo? ¿Quién se lo dijo? Eso lo han dicho en una comunidad religiosa determinada. Comunidad religiosa que tiene su interpretación acerca de la Biblia. Y la de enfrente tiene otra interpretación acerca de la Biblia, y nosotros tenemos una interpretación acerca de la Biblia que es propia de la exégesis que la Iglesia ha ido haciendo acerca de los libros santos. De manera que precisamente la Biblia ha dado origen a todas estas interpretaciones distintas y puede convertirse en un momento determinado en un foco de unificación. Puede convertirse en el gran acuerdo universal, ¿sí? Siempre y cuando estemos de acuerdo en la presencia del libro y digamos este libro es santo. Ahora, como yo lo interpreto es distinto como usted lo interpreta, como él lo interpreta, como aquel lo interprete. Cada uno de nosotros da su interpretación. Recuerden que incluso esto existía aún en el mismo Antiguo Testamento, cuando entre la escuela, entre los fariseos y los saduceos había grandes peleas en torno a la interpretación de la resurrección de la carne. ¿Resucitará la carne, sí o no? Los saduceos decían que no, y los fariseos decían que sí. De alguna manera de esta discusión se aprovecha San Pablo en cierta oportunidad para hacerlos pelear unos con otros en esta discusión y él eludir un poco las acusaciones que en ese momento pesaban sobre él y que eso sí parecían que iban a unir a los saduceos y a los fariseos, porque a veces los que nos unen son los enemigos y es en función del enemigo como realizamos esta unificación. Vamos a terminar esta conversación haciendo una referencia a estas dos nociones de ecumenismo. Hay un ecumenismo de justaposición que nace, diríamos así, en la Iglesia por un prurito de lo que llamaríamos más bien político. La política es el arte de establecer la convivencia de conformidad con las situaciones que el momento y la oportunidad ofrecen. Yo vivo en un barrio en donde hay judíos, hay maometanos, hay protestantes. ¿Sí? Nos pondremos de acuerdo en mantener el barrio limpio, en evitar los bochinches, en evitar las patotas, en evitar la suciedad, etc. Nos podemos poner de acuerdo. Pero no hablemos de religión, porque si hablamos de religión vamos a entrar en desacuerdos profundos. La política aconseja que ese acuerdo se realice en esas cosas. ¿Por qué? Porque es un orden de convivencia en lo cual si efectivamente existe una pluralidad de presencias espirituales hay que tenerla en cuenta y admitirla como tal. No se puede liquidar a todo el mundo. Y si se pudiera liquidar a todo el mundo, bueno, entonces ya habría que pensarlo si era conveniente. Y de esa manera imponer una sola manera de vivir, porque siempre mejor la unidad que la pluralidad, como deseo, como anhelo, como perspectiva. Mejor estar de acuerdo y no en profundos desacuerdos. No ser como nosotros, que teníamos unidad en la religión, pero importamos el liberalismo y produjimos desde adentro la pluralidad en la manera de interpretar esa unidad. Es decir, nos dividimos como consecuencia de una mayor sabiduría que alcanzamos importadamente a través del liberalismo. Es importante destacar estos aspectos. Diríamos entonces de que estas medidas de carácter político son buenas en política, pero son malas en religión. Porque la religión es algo que a mí se me ha dado para que yo lo custodie. El principal custodia de la integridad de la fe es el Papa. Y luego toda la jerarquía apostólica. Pero también nosotros. Porque nosotros debemos cuidar
de la fe. Digo esto porque hay muchos católicos que dicen que, en fin, que no nos corresponde a nosotros pensar sobre la integridad del credo. Yo les daría esta pregunta: ¿y para qué entonces nos hacen decir el credo? Si no lo voy a tomar en serio. ¿Por qué tengo que recitar el credo? Credo in unum Deum Patrum omnipotente, etcétera, etcétera? Y lo creo yo y lo recito de punta a punta, y después viene alguien y me dice: no, es que vea, hemos hecho algunas modificaciones pequeñitas allí, en las cuales ya queda un poco alterado ese credo que usted rezaba con tanta fruición. Entonces hemos inventado otro para quedar bien con los turcos, para quedar bien con los judíos, para quedar bien con los protestantes, para quedar bien con otros. Si puede hacer eso, no tengo derecho a la protesta, no tengo derecho a reclamar de que yo no soy un autómata. No me salvo ni por parroquias ni por unidades colegiadas. Me salvo yo o me hundo yo. Y esto es un asunto, en última instancia, que depende de mí, en mi relación con la Iglesia. Por eso yo debo defender el credo, que constituye de alguna manera aquel elemento de conocimiento que hace a mi fe viva. Mi fe viva, yo creo en ello. Y si la Iglesia me enseña un credo que no coincide con el credo que yo he recibido, está mal enseñado. No es el que enseña el verdadero magisterio, es otra cosa lo que ustedes nos están enseñando. Como cuando nos dicen ahora a través del credo en la traducción castellana, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza. Un error grave, un error grave. Debe decir consustanciales. ¿Por qué? Porque de la misma naturaleza somos nosotros. Y no somos consustanciales. Participamos en una misma naturaleza, somos de una misma esencia, pero no consustanciales. La consustancialidad supone una realidad ontológica, verdadera, real, distinta de la misma naturaleza. ¿Y por qué se dice de la misma naturaleza y no se dice más consustancial? ¿Por qué? Yo, francamente, les confieso, no lo entiendo. No sé por qué se dice eso. ¿Para quedar bien con quién? Ni para quedar bien con qué. Se dice de pura malignidad que a veces existe en todas estas cosas pequeñitas en las cuales se establece una distinción que trae como consecuencia una confusión de conceptos grave, y muchas veces muy grave. Diríamos, para terminar, la catolicidad o ecumenicidad de la Iglesia es un bien, es una cualidad propia de la Iglesia misma, que la afecta intrínsecamente. Es ella católica y ecuménica, no por justaposición de elementos que ingresan en su composición, sino por la calidad misma de su contenido formal, por la gracia que está ofrecida a todos los hombres. Y es esa la única universalidad que hay que tener en cuenta. Una ecumenicidad más ecuménica, más católica, que la Iglesia pretendería enmendar la plana de lo que Cristo mismo ha enseñado a la Iglesia. Y esto es un error religioso grave, que no hay ninguna política que lo explique, porque la política trabaja, ya les digo, sobre otros elementos. La religión debe contener, debe mantener y debe sostener en su integridad el credo que hemos recibido. Nada más. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Se rajó el Es cura. el momento de hacerla. Se rajó el cura. Falta el que pregunta. Pero lo he visto ligeramente en las nubes, de manera tal de que es muy probable que no nos pregunte nada. ¿Lo mismo obedece al cambio del Padre Nuestro? ¿Obedece a lo mismo? Sí, claro. En el Padre Nuestro hay esa modificación que es grave, porque es una concesión al protestantismo. Es decir, ofensas y deudas no son exactamente lo mismo. Las ofensas se perdonan, las deudas se pagan.
Entonces hay una diferencia muy grande, porque está la diferencia de la referencia, de hecho, al purgatorio. Los protestantes no creen en el purgatorio. Como ellos no creen que uno se salva por sus propios méritos, mucho menos, sino por una especie de dictadura divina. Dios elige que quiere salvar, lo salva porque se les da la gana. Porque tiene lindo aspecto o feo aspecto, qué sé yo, voy a saber las preferencias divinas cuáles pueden ser en ese sentido, yo no las conozco. De hecho, se salvan así por un acto dictatorial de Dios mismo. Se salvan. Nosotros sabemos que la salvación depende de Dios fundamentalmente, pero también de lo que nosotros hagamos. Esta posibilidad de arreglarnos, de acercarnos, porque si no el hombre que está en pecado se sentiría totalmente perdido. Y el que sabe que es pecador no está perdido porque sabe que es pecador. Y tiene la posibilidad, diríamos así, siempre de entrar nuevamente en esa comunión con Dios que en parte ha perdido. Es fundamental tener en cuenta esto. El purgatorio es, diríamos, yo confío en eso, fundamentalmente. Dicen que es malo. De hecho, tener una confianza tan grande en el purgatorio, lógicamente, pero en fin, pido como Pepí, que a fin de cuentas no es un padre de la iglesia, pero es un gran poeta, el último lugar del purgatorio para contemplar desde lejos tu eterna juventud, decía. Dice un verso precioso, ¿no? Donde dice, para contemplar tu eterna juventud desde lejos. Pero es que ese es el último lugar del purgatorio, pedía él, algo es algo. No sé si le habrá sido concedido porque murió en esa situación espiritual. Padre, usted está obligado. Sí. Lo que pasa puede ser un poco complicado. ¿Por qué, a ver, ¿por qué hay una especie de subvaloración de la fe para el modernista y una sobrevaloración de la esperanza y de la caridad? O sea, ¿por qué mimetizan, digamos así, la fe para resaltar la esperanza y la caridad? Primero, porque confunden la esperanza con expectativas y la caridad con eso que se llama la misericordia, que no es lo mismo. La caridad es el amor al prójimo por el amor de Dios, pero la caridad es la que me impulsa a pedir al prójimo que responda a las exigencias que Dios quiere que tenga. Y fíjese, en esto es donde hay que moverse con todas aquellas cautelas que la caridad impone. Porque yo no soy nadie para exigirle a los demás lo que yo mismo no soy capaz de dar. Pero pedirle, yo quiero que se salve. Y si quiero que se salve no puedo hacer absolutamente nada para que se hunda. Y la misericordia es de alguna manera ese estado de afección que uno tiene por la común miseria de los hombres. Somos tan desgraciados, tan infelices, pero la misericordia se abre a todas las perspectivas, diríamos así, de la sensibilidad y del erotismo, que hay que tener mucho cuidado en manejarlo. Un gran místico que a veces solía caer en esos excesos era Léon Blois. Léon Blois era gran rescatador de prostitutas y una vez se enamoró de una prostituta, a la cual él rescató. Y ella se había convertido tan bien, y que sí que era una mujer de ahí, de los alrededores, de las afueras de París, que tenía una vida reconocida como prostituta de calle, callejera, una gira. Él la llevó, la convirtió, y ella se convirtió. Y cuando vio que él se había enamorado de ella, se arrancó todos los dientes, se peló hasta el fondo, se convirtió en un adefesio para curarlo a él de esa afección que él sentía por eso. Pero en él se le habían mezclado estas dos cosas. Y él mismo lo dice con toda claridad, porque él se daba cuenta, y era un hombre lo suficientemente, diríamos, alerta desde el punto de vista espiritual, como para saber la confusión de sentimientos en la cual había caído. Y es allí en donde la caridad se había mezclado un poco con todos estos elementos turbios que forman parte de nuestro erotismo y que en un momento determinado se pueden confundir. La caridad
es una virtud propia del apóstol, pero es una virtud dura, porque es una virtud al mismo tiempo sin pasiones, que tiene toda la fuerza del apostolado. Hay que verlas en las cartas de San Pablo. En él es donde la caridad del apóstol se manifiesta en toda su plenitud. En esas cartas, en esas admoniciones que le hacen, incluso a veces un poco duras, como por ejemplo dicen los protestantes, no lo dicen mucho ahora con el asunto este de la sacerdotisa. Dice que San Pablo dice que las mujeres no deben de hablar en la iglesia. Lo dice. Dice, no deben de hablar en la iglesia. No es que no deban hacer eso, sino que no deben hablar. ¿Por qué lo decía? Porque era misógino. Bueno, podemos pensar de cualquier otra porquería e indicar que entonces no debía hablar de esto, del otro, de lo demás. O sea, no, por algo lo decía. Tal vez lo dijera dominem y se refiriera a ciertas costumbres que tenían las mujeres de una cierta iglesia y en las cuales era más conveniente que se estuvieran calladas y no que hablaran y crearan allí una serie de problemas a los cuales eran relativamente aficionadas a hacerlo. Entonces, en él la caridad no está de ninguna manera eximida de una cierta severidad en el trato con aquellos de quienes quiero el bien. Los que son padres o los que son madres saben perfectamente bien de que uno quiere la salvación de su hijo. Y si uno quiere la salvación de su hijo en un momento determinado, pues no es conveniente entrar en componendas con sus debilidades. Porque si uno atiende a sus debilidades, acaricia sus debilidades, indudablemente lo están convirtiendo en un gordito incompetente, desgraciado, infeliz, acariciado y mimado, que no va a responder en ningún momento determinado a las exigencias que debe tener. Es como todos esos otros chicos medios maricones a los cuales les preguntan hoy si quieren hacer el servicio militar, de que estamos hablando. Están todos asustadísimos de encontrarse frente a un sargento. Claro. Y entonces, o sea, tiemblan todos. ¿Cómo será cuando se encuentran frente a un fusil y que lo maneje un soldado que les apunta a ellos? ¿Y qué puede suceder en un momento determinado si no se preparan para eso? Entonces, la caridad es compatible con la severidad. Y la misericordia no, porque la misericordia es la actitud que usted toma con un pobre tipo del parte lo pega. Pobre diablo, está todo hecho pedazos, vamos a tratar de levantarlo en lo posible, pero es una conmiseración muy noble, humana, linda, pero no es la caridad. Y eso es lo que confunde, en cierto modo, la conmiseración con la caridad. Además hay otra cosa que también es la conclusión típica del modernista. En la clase que viene vamos a exponer mejor estos detalles. Cómo la gracia no solamente nos transfigura a nosotros personalmente, sino que en el orden social al que pertenecemos va transfigurando todas las otras actividades del espíritu. Transfigura el arte, transfigura la política, transfigura la economía y transfigura la ciencia, el saber. Todas esas cosas son de alguna manera transfiguradas por la presencia de la caridad. Ahora, el modernista supone de que cada una de estas actividades sigue su curso al margen de la caridad y que luego influye sobre la religión, de manera que la religión aparece en cada época condicionada por la ciencia, condicionada por la política, condicionada por el arte, condicionada por la economía y que tiene que responder a esos condicionamientos impositivos que el arte, la política, la economía y la ciencia le imponen. Eso es una convicción de ellos por debilidad mental. No tienen en general no tienen buena formación, sea porque no son aptos para tenerla o sea porque no han querido tenerla. Y por alguna inclinación defectuosa de su ego que los ha llevado a preferir, que es una cosa que es cierta. La verdad es de todos. 2 y 2 son 4, no es ninguna originalidad, y todos estamos de acuerdo. Los errores son míos. Entonces, como son míos los errores, y son el producto de mi propia actividad, me enamoro de mis errores. Y no me enamoro de la verdad, porque la verdad es de todos. Y la verdad participa en todo.
en esa historia que yo les contaba a ustedes que había hecho Lanza del Basto, que no es precisamente lo que yo llamaría un padre de la iglesia en el verdadero sentido del término, pero que tiene cosas inteligentes y a veces bien vistas. Y una de esas era esto: Judas parece que fue el primero dentro de los apóstoles que descubrió que Cristo era el Verbo divino. Y entonces reunió a todos los demás apóstoles y les comunicó esta novedad que él había descubierto, que Cristo era el Verbo. Entonces los otros dijeron, me parecía a mí que era eso. Entonces se enojó Judas. Oh, este pobre infeliz, desgraciado, a quienes estoy ilustrando, a quienes les estoy indicando, resulta que también habían llegado de alguna manera a abarruntar de que Cristo era el Verbo divino hecho carne. Entonces esto ha dejado de ser un descubrimiento mío, una cosa que yo he fabricado para convertirse en una cosa común, árida para todos, incluso al alcance de estos papanatas a los cuales él de alguna manera les tenía un cierto menosprecio. La verdad es de todo y el error es mío. Y entonces me enamoro en general del error porque es mío. Reconozco en él el producto de mi lucubración. Y en la verdad no reconozco nada más que el acierto que tiene la inteligencia cuando se adecua a lo que es. Por eso en la mayor parte de los modernistas hay siempre un teólogo original que ha encontrado su descubrimiento. Y a veces sin ser modernista. Recordemos uno, medio compañero nuestro, que había descubierto la Inmaculada Concepción de San José. Y no sé para qué. Claro, no sé para qué la había descubierto. ¿Qué necesidad había de que San José hubiera sido inmaculado si no es del cuerpo de él de donde ha nacido Cristo? Pero era una cosa, se le había dado, en un momento determinado lo descubrió, y como era una cosa que salía de él, la sostuvo contra viento y marea. Por supuesto, un error. Y acá no había ninguna necesidad de entrar. Prurito de originalidad. Y en los modernistas hay muchos ese proyecto de originalidad. Muchos. Esos creo que a uno lo miran como, ellos parecen un Pierrot lunar, caídos del cielo. Y todo el resto, los demás, unos pobres infelices que no entienden absolutamente nada. Yo me acuerdo, yo fui alumno del padre Serpich, y con el cual aprendí algo de tomismo. Pero cuando volvió de Alemania, después de haber pasado muchos años, vino con el cerebro bien lavado y el modernista completo. Entonces, en una oportunidad lo invité a ir a casa y miró todas las cosas que yo tengo. Un montón de macanas que tenés acá. Y le digo yo, mire padre, yo me llamo Calderón, Boucher. Son apellidos de tamberos, de chacareros, de soldados más o menos buenos en algunas oportunidades, pero no de filósofos. Le digo, es un apellido. En cambio usted es el Pitch Lange, sí, entra, digo, en calidad de filósofo. Usted puede ser un gran filósofo, yo no. Por eso yo cuando me aferro a una cosa que la descubro, que me quedo agarrado. Y usted cambia, se modifica. Estaba en Alemania un tiempo y ahora viene con otras ideas, muy distintas a las que sostuvo en la época en que nos enseñó. Pero como yo soy un mate de vasco, puramente y exclusivamente estrecho, y de alguna manera aferrado cerrilmente a aquellas cosas que agarro, digo, yo me he quedado lo mismo que estaba antes. Y que le agradezco muchísimo su deseo de movilizarme, pero no me habló más. En una oportunidad en que me ofrecieron dar la cátedra de estudios medievales, de filosofía medieval en la facultad, él se opuso. La agarró él, gratis. Pero que no me la diera. No, se opuso enérgicamente.